¿Qué más? ¿Dónde estamos ayudando? Ya, ok. A ver. Listo. A ver. Ya, mientras Nicole llega al interruptor, ya, no vamos a ver la sesión número 26. Y de alguna manera ya vamos a entrar al final del proceso del virreinato, ¿ok? Con las reformas borbónicas. Ya, con las reformas borbónicas, ¿ok? Ahora, ¿pero qué son las reformas borbónicas? Ok, cariño, puedes mirar la... Listo. ¿Qué son las reformas borbónicas? Ok. Ya, podemos definirla como una serie de cambios. Cuando ustedes escuchen la palabra reforma, la van a escuchar seguido, son cambios, ¿ok? Cambios. En este caso, en la política colonial, en el ámbito administrativo, en lo económico, en lo fiscal y religioso, aplicado en este caso por una nueva casa dinástica. Dime. O sea, ¿era en HP o en HU donde habíamos avanzado también borbónicas o bárbaras? Ah, sí, sí. Bárbaras. No, pues en Historia Universal, pero en Historia Universal demostramos las invasiones bárbaras. Los borbones son, en ese caso, no es son una familia, ¿ok? Un grupo dinástico que gobernó, en este caso, España, ¿ok? Ahora, nos vamos a ponernos en contexto, ¿ok? La corona española, ¿no? ¿Ok? Ha estado gobernada por diferentes reyes. Ya, hasta antes de los Borbones, gobernaban en este caso los Habsburgo, ¿ok? Pero en este caso se quedaron sin un sucesor. Entonces, a raíz de eso, ya en este caso gobierna otro rey y este rey es de una familia distinta. Ya en este caso por eso que esa familia y ese rey pertenece a los Borbones de origen francés. Ya, entonces los Borbones hacen cambios con la finalidad de fortalecer el poder de la corona española, incrementando los recursos económicos y recuperando en este caso el control de las colonias americanas. Fue iniciada por el Borbón Felipe V, pero fue Carlos III quien ejecutó la mayor cantidad de reformas, sobre todo en América, ¿no? Esta es la fotografía de Carlos III. Ahora, ¿cuál sería el contexto en el cual surgieron, en este caso, esa serie de cambios o de reformas? Debe entenderse en el marco de la reestructuración del Imperio Español, con miras a alcanzar una posición menos marginal en el contexto europeo, que luego de haber sido la primera potencia hace 2 siglos atrás, se veía relegada por nuevas potencias. O sea, el problema era que el poder en este caso del Imperio Español se fue mermando a medida que pasaban los siglos. Y otras potencias en este caso recuperaban, o sea, lo superaban en cuanto a poderío administrativo, político y económico. El capitalismo mercantil pasaba por una transición a capitalismo industrial en los países europeos, entre ellos Inglaterra, de gran hegemonía en ese entonces, Francia y Holanda, los cuales requerían de materias primas monopolizadas por España que no transformaban sus materias en América. Es decir, en este caso, las potencias para poder salir a sus productos necesitaban de insumos. Esos insumos los conseguían en América. ¿Ok? Y en este caso, ¿quién monopolizaba América en ese entonces? Monopolizaba España. Pero la economía española solamente era extractiva. No, en este caso, no producía, no transformaba esos productos. Ahora, los Borbones en este caso, lo que al momento de entrar al Imperio Español, ya en este caso ellos practican una corriente llamada el despotismo ilustrado, ¿ok? Y lo vamos a ver cuando revisemos el contexto de la Revolución Francesa, ¿ok? En la Revolución Francesa, en este caso,
Se destaca, por ejemplo, el movimiento del pueblo, ya contra, en este caso, el poder absolutista del rey. Entonces cae el rey. Ahora, ¿y por qué cae el rey? Porque en este caso se desarrolla una corriente llamada la Ilustración. Y la Ilustración, en este caso, era toda una corriente en donde preponderaba, en este caso, al hombre, ¿no? Y resaltaba que el hombre debía tener derechos, no solamente en este caso somos ciudadanos, ¿ok? Ahora, el nepotismo ilustrado ya es una subcorriente, podemos decir, de la ilustración, en donde todos aquellos, o sea, todos estos personajes de la élite adoptaban ciertos hitos de la ilustración, pero en este caso para poder preservar su poder, ¿ok? Entonces, lo que hacen los borbones es justamente utilizar la ideología del nepotismo ilustrado, ¿ok? Para poder en este caso recuperar el poderío de la corona española. Entonces, como les decía, los reyes toman la ilustración, o sea, ¿no? Los conceptos de la ilustración y los cambios, o sea, los adecuan de acuerdo a sus intereses. Entonces, es por ello que en este caso se puede verificar una especie de reformas, ¿ya? O sea, todos aquellos reyes que de alguna manera practican el nepotismo ilustrado, ¿no? Al momento de asumir, en este caso, la corona, lo hace con una serie de reformas y mejoras, ¿ok? En este caso, perdón, el representante en España del nepotismo ilustrado es este señor llamado Carlos III. Ahora, ¿cómo es que se llegó a esta decisión, a esta serie de cambios? ¿Ok? Primero tenemos que revisar la guerra de sucesión española entre los años 1701 a 1713. El último rey de España de la casa de Habsburgo, ¿ya? Es en este caso Carlos II, el hechizado. Debido a su esterilidad y enfermedad, no pudo tener descendencia, lo que decía al inicio, ¿ok? En este caso, el cambio, o sea, un rey al no poder dejar descendencia, en este caso, eh, esto genera que su dinastía, en este caso, tenga serios problemas, ya, tenga serios problemas, ok, y pueda en este caso generarse el peligro de no tener, o sea, de no poder continuar al mando, ¿ok? Bueno, durante los años previos, en este caso a su muerte, o sea, de Carlos II, que sucedió en noviembre de 1700, la cuestión sucesoria, o sea, quién iba a continuar en este caso en el poder luego de Carlos II, se convirtió en un asunto internacional. Es evidente que España constituyó un botín tentador para las distintas potencias europeas. Los Habsburgos es una familia austriaca, por si acaso. Ya, entonces, en este caso, recordemos que las otras potencias, ¿no? Podrían de alguna manera tentar o asumir en este caso la corona española. ¿Por qué? ¿Por qué sería un botín en España? Porque, como recordamos, como les hablé en un inicio, ya, España tenía, ¿no?, el monopolio de América. En América se podían consumir distintos insumos para la producción, en este caso que necesitaban las potencias europeas vecinas. Entonces, ante este problema se constituyeron dos frentes. Felipe V de Francia contra Carlos VI de Austria. Ambos reclamaban el trono por línea materna y tenían como aliados a potencias como Inglaterra en el caso de Carlos VI. La guerra termina con el Tratado de Utrecht en 1713. Este tratado significó el triunfo de Inglaterra y de su equilibrio europeo, el ocaso de Francia como primera potencia y la ruina de la hegemonía española en Europa. El resultado, en este caso, el nuevo rey fue Felipe V
de la dinastía borbónica en Francia. Ahora, ¿cuál era la situación de España cuando asume en este caso Felipe V? Hiperinflación, es decir, en este caso había una constante devaluación de la moneda. Por ahí, en el Perú hay un caso muy nítido de hiperinflación, que fue el primer gobierno de Alan García, muy similar. Una excesiva importación de manufacturas, o sea, no una producción local. Falta de una política proteccionista a las manufacturas españolas, es decir, las manufacturas españolas, eran productos que competían con otros, con productos similares de afuera, pero en este caso, al no tener ese sistema de protección, ya, por decir, pongamos un ejemplo, no sé, pues una tela española podía costar 5 reales, pero por decir, una tela de otra latitud de Europa podría costar 3, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sistema proteccionista es, por ejemplo, que para que el producto local pueda competir en el mercado, puedan comprarlo, se necesita que el producto que viene de afuera se le pueda imponer ciertos impuestos con la finalidad de que en este caso el producto de afuera pueda tener un coste similar o mayor que el producto nacional. Muchas veces, en este caso, los productos de afuera suelen ser más baratos por, en este caso, por su sistema de producción. Posiblemente, en este caso, la mano de obra sea muy barata. Entonces eso hace que el producto sea menos costoso, por ejemplo, ¿no? En el 2010 se firmó un tratado de libre comercio con China. Y eso afectó a la producción nacional, o sea, en este caso a la producción de ropas y similares aquí en Perú. ¿Por qué? Porque la mano de obra en China es muy barata. Entonces un pantalón, por decir un pantalón jean, en Perú te puede costar unos 65 soles, un precio X. Y en el caso de con el TNC, puede venir un pantalón chino, ya, que te puede costar 50 soles. Entonces, las personas que van a decidir comprar el pantalón chino. Y entonces, ¿qué sucede con la producción local? Simplemente no hay ingresos. Y eso es no necesariamente es una libre competencia, porque aquí el productor local tiene que pagar mano de obra y tiene que pagar diversos impuestos. En cambio, en China esa mano de obra es ínfima y es una producción a gran escala. Entonces, hay ciertas circunstancias que hacen que ese tipo de producción sea denominado como una competencia desventajosa, ¿no? Otra de las situaciones, otro de los casos de la situación de España es, por ejemplo, la falta de control político, administrativo y económico efectivo en las colonias. Esto permitió el desarrollo económico y político de los criollos. Es decir, los criollos, ante la lejanía de un control por parte de la corona española, a veces en este caso no reportaban fehacientemente, ¿no?, las situaciones en la colonia. Por decir, no sé, un problema que se pueda suscitar en Tucumán, Argentina, ¿cómo lo puede tratar la corona española que está en Madrid? ¿No? Muy difícil. Pues la información ya a destiempo, muchas veces ya con el contexto consumado. Una excesiva burocratización de la administración colonial y corrupción en las altas esferas del poder. Ya, cuando en este caso hablamos de burocratización, ya es cuando hay podríamos decir como que hay demasiados pasos para que se pueda en este caso efectivizar algún pedido, o en todo caso para que se pueda concretar cierta situación. En ese caso muchas veces se tiene que incurrir a sobornos, entonces
todo eso hacía que en este caso la corona española no fuera una estructura efectiva, ¿no? Y fue mermando su poder con relación a otras potencias europeas. Ahora, en cuanto a la situación de las colonias, los criollos habían monopolizado la economía, la política y la educación en el virreinato durante los dos primeros siglos. Todavía se mantenía gran abuso y explotación de indios y esclavos. Ahora, las reformas en América. Se inició en este caso con la visita general, bueno, mejor dicho, con la visita del general Areche al Virreinato del Perú. El encargado de diseñar las reformas en América fue don José Gálvez, ministro de Indias de Carlos III. Antes de efectuar las reformas que pretendía llevar a cabo, se le impuso una visita general en el Perú. Para llevar a cabo la visita en el Perú, Gálvez eligió a don José Antonio de Areche. Gálvez realizó una rigurosa y exitosa visita a México y en el curso de ella tuvo ocasión de trabajar con Areche. En enero de 1782, Jorge Escobedo es nombrado visitador en sustitución de Areche. Él era un excelente administrador y concluyó la visita entre los años de 1782 a 1788. Entonces, las reformas abarcaron los aspectos territoriales, administrativos, económicos y también en el campo religioso. En cuanto a lo territorial, en este caso se designó o se organizó un nuevo mapa general, en este caso de los dominios coloniales de España. Okay, como vemos aquí en imagen, ¿no? El territorio del Perú quedó disminuido, sus fronteras están de color amarillo, ok. Ahora, se crea un nuevo virreinato, que es el virreinato de Nueva Granada, ok. Además, en ese caso se designan las capitanías, como por ejemplo la Capitanía General de Venezuela, la Capitanía de Santiago de Chile, ¿ok? Y en ese caso posteriormente se crea, en ese caso, el Virreinato del Río de la Plata. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué en este caso se conviene, en este caso, esa división? Es para poder administrar de una mejor manera. Si todo el aparato, en este caso virreinal, está enfocado en Lima, ¿cómo se puede en este caso administrar el área de Bogotá o el área de Caracas? O por ejemplo, Buenos Aires y las provincias del norte, o la Capitanía de Santiago. O sea, era descentralizar en este caso la estructura estatal de la colonia para, en este caso, tener una efectiva administración de las tierras. Mientras más definida está el campo de acción, mejores acciones pueden haber. En cambio, si imagínense que no hayan estas divisiones y que todo el aparato virreinal se centre en Lima, entonces, ¿cómo se puede atender en ocasiones tan lejanas? ¿Ok? Ahora, como decía, entonces, la creación del Virreinato de Nueva Granada fue una de las novedades. La presencia, en este caso, de barcos de Inglaterra, de Francia y Holanda, y el establecimiento de sus bases estratégicas en el Caribe, además de el desorden interno de la región de la Nueva Granada, así como el sistemático avance de los portugueses por la Amazonía, fueron en este caso las causas por las cuales en este caso se determinó la división del virreinato peruano, para formar en este caso uno con sede en Santa Fe de Bogotá. Este abarcaría Panamá, el área de Panamá, la Nueva Granada, lo que es hoy Colombia, la provincia de Quito, incluyendo en este caso Guayaquil, los territorios amazónicos, lo que es Maynas, hasta la desembocadura del río Amazonas. Esa cosa es la nueva estructura del Virreinato de Nueva Granada. Posteriormente, mediante Real Cédula de 1802, se creó el Obispado de Maynas, cuyas misiones volvían a depender del Perú. O sea, las regiones que ahora son, en este caso, de la parte
sedática, ok, en un inicio al virreinato de la Granada, pero después pasaron a poder del virreinato del Perú. Por eso que a partir de ahí, por ejemplo, se origina el conflicto con Ecuador, por ejemplo, ¿no? Porque Ecuador decía que en ese caso la región de Maynas le pertenecía ya que estaba integrada al virreinato de Nueva Granada, pero desconocen que posteriormente, al crearse el obispado de Maynas, estas tierras, en este caso, vuelven al virreinato del Perú. ¿Ya? Entonces, cuando se crea el obispado de Maynas, ¿no? Por lo cual en ese caso hacen que estas tierras dependan otra vez del Perú. Este obispado en ese caso estaba integrado de personajes provenientes de los mexicanos de Santa Rosa de Ocoa. Asimismo se reiteró Maynas del Perú, como les mencioné. Finalmente, la Real Cédula de 1803 dispone la reintegración de Guayaquil al Perú. Por eso es que el mapa está de esta manera. O sea, al final de las reformas, ok, el virreinato del Perú se queda con la comandancia, se queda con el área de Maynas y además Guayaquil. Posteriormente, ya cuando veamos en este caso el proceso de independencia, ahí veremos por qué en este caso Guayaquil pasa luego a áreas ecuatorianas, ¿ok? Ahora, en la creación del virreinato del Río de la Plata, Buenos Aires había ido cobrando importancia en el siglo XVIII. Con el cambio de ruta de los barcos del comercio español y la navegación de barcos extranjeros legales. Entonces, la creación del virreinato del Río de la Plata obedeció a la necesidad de defensa, protección y control, esta vez de las costas del Atlántico Sur y, en este caso, el paso hacia el Pacífico. La corona dispuso que el Alto Perú y la mina de Potosí con él se integren a ese nuevo virreinato, al igual que las provincias de Puno, Lampa, Carabaya y Azángaro, o sea, todo lo que es del área actualmente del altiplano peruano. Nuevamente, o sea, esta disposición, en este caso, encontró voces en contra de los virreyes del Perú, era obvio. Si tú dispones, o sea, recuerden que Potosí era la mina más rica en plata, entonces estás pasando a otro virreinato, el virreinato del Perú perdía poder adquisitivo. Después de que los virreyes del Perú se expresaron en contra de esta medida. La intensa relación geográfica y poblacional del sur del Perú, el Bajo Perú, desde tiempos prehispánicos con el Alto Perú, significaba un constante tráfico de gente y de mercaderías a lo largo de una ruta antigua que llegaba hasta Tucumán. La gran rebelión de Túpac Amaru II en 1780 mostró claramente lo irreal de esta separación. ¿Por qué? Porque en este caso la rebelión ya vamos a ver posteriormente, de Túpac Amaru ya involucra a poblaciones aymaras y también poblaciones del Alto Perú, porque entre ellos incluso hasta ahora hay un estrecho vínculo comercial. Desde el Cusco, el levantamiento corrió rápidamente al sur y al Alto Perú, y su reacción no pudo venir de Buenos Aires, sino de Lima, no con el virrey Abascal, desde donde el virrey supo ver el peligro y enviar tropas. Entonces, en 1796, las provincias de Puno fueron reintegradas al Perú. En cuanto a las capitanías e intendencias, posteriormente se consolidaron las capitanías generales de Venezuela en el año de 1777 y de Chile en 1798. La primera separada de la Nueva Granada y la segunda separada del virreinato del Perú. También se crearon intendencias dirigidas por los intendentes encargados de promover la prosperidad económica y el aumento de los ingresos fiscales. Por sus atribuciones de gobierno, justicia, guerra, economía y religión, alcanzaron una autonomía que socavó en este caso la autoridad de los virreyes. Ya, en este caso, pues, en el siguiente caso vamos a ver la creación de las distintas intendencias. La idea en este caso del rey Borbón era en este caso que mientras más dividido
mayor pueda estar, en este caso, el territorio, mejor se puede administrar el área. Ahora, como bien dice, ¿no? El problema es que los intendentes, es como en el caso de los ducados, de los condes, ¿no? Cuando se desarrolló, por ejemplo, el Imperio Carolingio. Ya, lo que sucede es que cuando se nombran y se les nombra como administradores de una determinada tierra, a veces se trastocan sus papeles y en este caso se sienten dueños de la tierra. Entonces, eran como ellos se sentían pequeños virreyes. Es por eso que había fricciones con la autoridad, con el virrey, en este caso, en general, o sea, con el virrey central, no se puede decir, ¿no? Ahora, como un adelanto, ¿no? En este caso, las intendencias se crean en reemplazo de los corregimientos, ¿no? Que justamente fueron los causantes, ¿no? Del levantamiento de Tupac Amaru II. Porque lo que en este caso, una de las acciones por las cuales generó, en este caso, su discurso fue el abuso de los corregidores contra los indígenas y contra los esclavos. Entonces, ante en este caso, el rey Borbón define que debían hacer cambios en cuanto al organigrama interno del virreinato. Entonces, en lo territorial podemos entender que hubo una división. Ahora, no fue una división al azar. ¿Por qué se necesitaba un virrey en el área de Nueva Granada? Para en este caso, primero, hacer frente a la presencia de barcos ingleses, franceses y holandeses. Y ahora, ¿por qué en este caso habían tantos barcos de otras potencias europeas? Recordamos en este caso que en el caso de esta área era muy importante porque iniciaba en este caso un canal de conexión hacia Sevilla. Ya, recordamos en este caso, ahí se me fue el nombre de esta provincia. Ya se me fue el nombre. Pero en todo caso había una puerta, una puerta importante del comercio con España. Es por ello que en este caso era necesario tener un control más cercano, ¿ok? También el tesoro interno de esta área y como también el avance de los dominios de Brasil. Recordemos que, ahora, lamentablemente no están en la currícula, pero sí sería interesante poder entender cómo es que llegaron, en este caso, los portugueses al territorio brasileño, cómo es que pudieron, en este caso, dominar grandes áreas. Ya, eso lo veremos en este caso posteriormente. Ok, hasta aquí lo que corresponde ya a las reformas borbónicas. Ya, voy a en este caso a dejar el link para que se vuelvan a conectar.